A grandes rasgos, ¿cómo observa este tratado de delimitación marítima, por favor? Bueno, pues en primer lugar, no hay transparencia en el manejo de la información. El Senado de la República no tiene acceso, no permite el acceso a estos tratados para los ciudadanos que se interesaran. Este es el asunto más importante. Habrá que decir, para comprensión sobre todo de la audiencia, que las compañías estadounidenses han ido ubicándose a todo lo largo de la porción norteamericana del Golfo de México, y actualmente ya logran producir prácticamente una quinta parte del suministro de petróleo que requiere la economía de los Estados Unidos. Esto da evidencia de las grandes posibilidades, de las grandes cantidades de hidrocarburos que hay en el Golfo. Y por ello es que ha estado planteando continuamente al gobierno mexicano que se defina la frontera en aguas que anteriormente eran solamente internacionales. Hay dos tratados, un tratado que es con los Estados Unidos y otro tratado que es con la República de Cuba. Para nosotros es incluso una interrogación muy importante: ¿por qué se definieron dos tratados en lugar de establecer un tratado trilateral, dado que participan, como ya dije, los Estados Unidos, Cuba y México? Desde nuestro punto de vista, esta estrategia del gobierno mexicano sirve sobre todo a los Estados Unidos por las dificultades que todos conocemos que tienen Estados Unidos y Cuba, por las declaraciones del presidente Trump en el sentido de empezar a revertir lo que había avanzado el presidente Obama en la normalización de las relaciones con Cuba. Puede ser, y este es un riesgo muy importante, que el Congreso, el Senado de los Estados Unidos no ratifique el tratado con Cuba, y por lo tanto no habría certidumbre en la delimitación que hoy se tiene de la zona oriental del Golfo de México. Uh-huh. Para nosotros es igualmente importante el que México tenga certidumbre sobre esta delimitación, porque son las reservas de petróleo quizás más importantes que le queden al país para los próximos años. Claro. Entonces, lo primero que nosotros planteamos es que tiene que haber plena transparencia de esta delimitación fronteriza. La Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Marina, etcétera, los que han intervenido ni siquiera han planteado con claridad en el Senado cuáles serían los puntos que México, los nuevos puntos fronterizos que México tendría en esta delimitación. Quiero decir, ¿qué porcentaje de esa zona va a corresponder a México, qué porcentaje a Estados Unidos y qué porcentaje a Cuba? Estos datos no están claros. No ha habido información tampoco sobre otros recursos marinos que están dentro de la región. Por ejemplo, nosotros identificamos que en la península de Yucatán, en la plataforma continental de Yucatán, hay recursos pesqueros muy importantes. ¿Cómo queda esta situación? Hay una presencia de corales muy importante, de grandes bancos de corales muy importantes en esta región, que deben de ser preservados. ¿Cómo va a quedar esta situación? No se ha determinado, por ejemplo, que se dé un periodo de moratoria a la explotación de hidrocarburos una vez definidas las fronteras. También esto es muy importante porque Petróleos Mexicanos, sobre todo ahora que le han debilitado mucho, no ha entrado a hacer exploración en esa zona. De tal manera que todas las ventajas de este tratado parecería que están planteadas para servir al interés de las empresas internacionales que trabajan del lado de los Estados Unidos. Y hemos planteado en una carta a la presidencia del Senado de la República que no se aprueben de fast track estos tratados, que se dé posibilidad a una discusión, a mucho mayor conocimiento por parte
de la ciudadanía, que la sociedad mexicana tenga claridad de qué está ocurriendo en una zona que es fundamental para el futuro del país. Pues para nuestra audiencia, estoy seguro, alrededor de la República Mexicana, es la primera noticia que tienen de esta riqueza y de estos recursos naturales. Pero déjenme decirle que ni siquiera los senadores están informados. Vaya, es muy grave. Están los tratados. ¿A qué se debe esta apatía, siendo esta falta de certidumbre, siendo una situación tan delicada y en la que están involucrados pues una cantidad tan amplia de recursos, maestro? Pues mire, nosotros tuvimos acceso al audio de la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte. Incluso el único senador que participó, lo primero que pidió fue un mapa para poderse dar cuenta de lo que estaban discutiendo. Es decir, hay el interés, sobre todo, entendemos nosotros, del gobierno mexicano, porque esto no se conozca, porque pasara prácticamente desapercibido por parte del Congreso, de tal manera que incluso creo que este espacio que abre Radio Educación es el primero en la radio mexicana donde se puede plantear esta necesidad de transparencia para un tratado o para tratados que son fundamentales en la delimitación territorial de nuestro país. A partir de estos tratados, todo el Golfo de México estará absolutamente dividido sobre todo entre Estados Unidos y entre México.